Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el domingo 13º del tiempo ordinario aquí, junto con la Reina de la Paz, María Santísima. Vamos a ver el fragmento de Mateo, capítulo 10, versículos 37 al 42. Este fragmento del Evangelio tiene algo curioso. ¿Por qué? Porque así como ciertos papiros denotaban la acción de Mateo en las Escrituras, pues este tiene algo curioso porque trae una acción, digamos, propositiva, negativa, que de acuerdo a la gente de la acción gramatical, de la acción inconclusa, porque el verbo es inconcluso en cuanto a la acción de la aramea, de la oclusión del verbo, entonces hace que la frase cambie y tenga otro sentido, no el sentido de manera taxativa, tan literal, que obviamente pues primero no se puede hablar de forma literal, pero los grandes eruditos de Mateo pues denotan digamos como esa contextura de este fragmento que fue hallado más o menos sobre el 65, 64, 65, y en especial pues fue incrustado de acuerdo a lo que venía la dinámica de Mateo. Acordémonos que gran tarea de la Iglesia Católica, y por eso entonces se desarrolló de esa forma tan específica, tan especial este fragmento, y en especial lo que tiene que ver con esa acción, digamos, llamémoslo así, mal dicha, fragmentativa, pero que al mismo tiempo nos da una enseñanza de lo que ustedes y yo tenemos que hacer, porque Mateo es el Evangelio de la razón. Siempre se ha estudiado en teología, pues obviamente bíblica, de los primeros siglos, y los grandes eruditos de este Mateo del siglo primero y segundo, ya como lo vamos a ver ahora con la explicación que vamos a tener un poco más, pues se da uno cuenta que le decían el Evangelio de la razón, porque es el Evangelio que trae las causas justas, necesarias para que ustedes y yo sigamos a Jesús. Usted se puede preguntar, ¿cómo sigo a Jesús? Lea Mateo. ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo tengo que ver a Jesús? Lea Marcos. ¿Cómo tengo que actuar con misericordia? Lea a Lucas. ¿Y cómo tengo que yo aspirar a las cosas del cielo? Lea a San Juan. Ahí está la dinámica de los 4 evangelistas. Muy bien. Sin embargo, vamos a tocar el 37b, pero ya entonces no sin antes adentrarnos en una cuestión sorprendente que es llamado los cánones griegos, en teología dogmática, cánones griegos, cuando se habla de la Sagrada Escritura, de la composición, porque se hablan de unos famosos pseudoapóstoles o pseudoapostólicos. ¿Por qué? Porque eran sobre el siglo I, segundo, tercero, que pues eran digamos, manuscritos que rotaban por también diferentes comunidades cristianas y que la Iglesia nunca los sancionó. En especial, pues obviamente data Hipólito de Roma, Clemente de Roma, también Alejandría, porque son escritos sobre Siria, Palestina y más o menos Constantinopla. Pues obviamente Alejandría tampoco los toma como algo imprevisto, sino simplemente también reconoce la acción digamos, pedagógica que tienen estos escritos pseudoapostólicos, porque hablan de algo importantísimo, y por eso la Iglesia no los sancionó, sino que los incrusta en su magisterio, no como pasa hoy en día con los protestantes, que denigran tanto a la Iglesia Católica, de la virginidad de María, de la acción de María Santísima, de los santos, de la acción de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que la misma palabra de Dios lo dice, y sobre todo que esta parte pseudoapostólica, que pues como eran estos escritos, pues sencillamente enseñan lo que les voy a decir, que hay que tenerlo claro, como dice el texto del día de hoy de Mateo. Esta acción negativa, que al fin que en arameo no es negativa, dice la promesa de salvación. Y cuando uno digamos, como que interpela esos escritos, como que interactúa con los escritos, pues todos los escritos pseudoapostólicos, siglo I, segundo, tercero, hasta el cuarto, más o menos, que han sido escritos pseudocatólicos, pues traen una palabra, todos traen la misma palabra. O sea, como si fuera una acción secuenciada, primera, segunda, tercera, cuarta. Una constante. Una palabra, no, una frase. Una frase que dice Apeligitiathous Zoterus. O sea, la promesa de la salvación. Pero cuando uno lo lee de una forma tan literal, pues literal no, perdón, sino como tratando de dar digamos, como un mensaje más literal a lo que está diciendo en profundidad esos escritos pseudoapostólicos, pero en realidad estas palabras de Apeligitiathous Zoterus quiere decir cómo usted se va a salvar. ¿Sí ve la diferencia? O sea, no está hablando de la promesa de salvación, no, sino está diciendo cómo usted se va a salvar. Porque si usted le pregunta a la gente, ¿usted quiere salvarse? La gran mayoría pues dirá, sí, yo quiero salvarme. Y usted le pregunta a los protestantes, ¿yo quiero salvarme? Sí.
Y encima de eso, en los protestos, oiga, es que hay una cosa impresionante. Conozco una iglesia en mi país, que supuestamente a usted le venden el certificado de salvación. Vaya tremenda estupidez. Yo nunca había escuchado, qué pena la palabra, discúlpeme, pero yo nunca había escuchado tal estupidez. Que a usted cojan un papel, por ejemplo, como este papel así en blanco, y le digan, mire, su nombre, su número de cédula o su número de identificación, su pasaporte, listo, mire, tiene la salvación ganada. ¡Qué estupidez! Oiga, y es así, la gente es así en esa iglesia. Yo dice, ¿será que le dan vikingos, o sea, bolis? ¿Será que le dan helados o qué? ¿O será que le dan empanadas gratis? ¿O que empanadas son como unos pasteles aquí en mi país llenos de pollo, de carne? ¿Será que esto le dan gratis o qué? ¿O le dan para pagar los impuestos o qué? ¿Qué era? Porque la gente es así. Y como le digo, vuelvo y lo repito, qué pena la forma de expresarme, pero es la verdad, tremenda estupidez. O sea, que usted le den un papel y le digan su nombre, su número de identificación, su DNI o como usted quiera, o si dicho lo que sea, en diferentes países, su pasaporte, su número de identificación, y ya listo, ya está salvado. Tremendo. O sea, eso se llama adormecer la conciencia, como dicen normalmente algunas personas, un adormecimiento de los bobos, de los estúpidos. Qué pena la palabra que utilizo, pero eso es una estupidez. A usted nadie le puede asegurar la salvación excepto las indulgencias plenarias que saca la iglesia con la autoridad que le ha dado Cristo. Eso sí es diferente. Y por eso ahí viene la pelea con Lutero y los protestantes. ¿Por qué? Porque es que la iglesia no le adormece a usted la conciencia. La iglesia a usted le habla del pecado, le habla que usted tiene que confesarse y que Cristo dejó unas normas para que usted alcance la promesa de salvación. Porque aquí el griego está diciendo, epasites sous soteros. O sea, ¿cómo hace usted para llegar a la salvación? Y ahí no le está diciendo, venga, fírmeme este papel y ya se salva. No, o como decía Lutero, que decía que usted compra terrenos. No, es una idea tan equivocada que tiene la gente. ¿Por qué? Por la famosa simonía, que supuestamente compraban indulgencias. No, es una gran mentira. Usted no crea ese cuento. O sea, si usted es protestante o usted es un católico mal formado, pues usted va a tener una idea equivocada de lo que le cuentan. Porque va a decir, no, la iglesia vendía indulgencias plenarias con el cuento de que se hacía más rica. No, usted no crea ese cuento. Usted no crea ese cuento, que es una forma, de hecho, una desinformación, como dice, una noticia falsa. No era así. Más que por cuestión del tiempo no me puedo detener para poder explicar también el evangelio. Pero si usted se pone a conciencia, a mirar cómo ha sido el desarrollo de la fe, de la transmisión de la fe a los diferentes los siglos, se va a dar cuenta que la iglesia nunca hizo simonía. La iglesia simplemente lo que hacía era que la gente, para poder ayudar y para poder centrar la ayuda en diferentes regiones, sectores, para poder esparcir la fe, pues tenía que hacer negocios con la gente que tenía el poder, para beneficiar no solo a ellos, sino a la gente también pobre. O sea, métale lógica. Entonces, la iglesia simplemente hacía indulgencias, y como la hace hoy en día, pero hoy como digo, o sea, hace indulgencias penales para salvar su alma, es decir, pero dice, mire, la indulgencia se hace de tal forma, de tal manera. No quiere decir que entonces usted me vende un castillo y yo le firmo un papel por tanta indulgencia. No, ese cuento usted no se lo crea. Ese cuento salió de los protestantes gracias al señor Martín Lutero. Entonces no crea ese cuento. Usted no crea esa severa estupidez que están diciendo. No. Siempre la iglesia hace las cosas para al que más tiene, al que más se le ha dado, pues obviamente que beneficie también a los demás. Que tienen, que no tienen, perdón. Por eso, si usted tiene dinero, usted tiene que beneficiar también a los que no tienen. Ojo con eso, bueno, en fin. Listo, entonces con esa acción o sea, de que usted cómo se va a salvar, que hacían los pseudo-católicos, los pseudo-apostólicos, viene el Evangelio de Mateo. Impresionante, versículo 37 B y D. Mire cómo dice el 37B y D. No es digno de mí, 37BD. No es digno de mí. ¿Se acuerda que ha dicho que ese no es digno de mí? No es como usted lo entiende en español, que no es digno de mí. No, sino tiene como una transposición de la población gramatical y que es propia de Mateo. No es digno de mí. Pues resulta que está diciendo lo hatashebach. O sea, no está diciendo uno que no quiere hacer eso. No, póngame atención a lo que está diciendo
el evangelista Mateo, como dicen los escritos pseudoapostólicos. ¿Cómo usted se va a salvar? No quiere decir que no sea digno de mí, no, sino que lo que le está diciendo y le está haciendo de una forma imperativa con el verbo shebach, ¿verdad? Shebach, que quiere decir dignificar o ser digno, o ser, no tanto digno, es que la palabra shebach es mucho más amplia porque quiere decir como digno de confianza, más digamos como que en quien yo puedo confiar, pero como te dan los prefijos lo hata shebach, entonces quiere decir aquel en el cual yo me puedo representar. Más o menos está queriendo decir aquel en el cual yo, o sea, Jesucristo, se puede representar. O sea, aquel en el cual Jesucristo se puede parecer, o aquel en el cual Jesucristo tiene digamos, como su misma opción de parecerse, o que es similar o igual o idéntico a Jesús, aquel que es idéntico a mí. No quiere decir no que no es digno de mí, sino aquel que es idéntico a mí. Aquel que es idéntico a mí. Por eso con la antelación dice, quien ama a su padre, a su madre más que a mí. Y al mismo tiempo que dice, quien ama a su hijo o su hija más que a mí. O sea, está queriendo decir Jesús, quien verdaderamente sepa, no quiere decir no tanto es digno de mí, sino lo escribe Mateo, quien se parece a mí. Quien bien sea es igual, idéntico o igualito a mí. Quien se parece a mí. ¿Por qué? Porque está diciendo antes que quien ama a su padre, a su madre, no se parece a él. O sea, todo aquello, para que usted me logre entender y yo hacerme entender mejor, para que yo me haga entender mejor, todo aquello que no se parezca a Jesús, no puede entrar en el reino de los cielos. Por eso lo dijeron los pseudoapostólicos. ¿Cómo usted para salvarse? Usted tiene que parecerse a Jesús. Por tanto, usted no puede amar más aquello que usted ama. No puede amar más aquello que usted supuestamente ama más que a Jesús, ¿no? Porque usted tiene que parecerse a Jesús. Es decir, usted tiene que amar al Padre. Y todo lo demás tiene que girar en torno al amor del Padre. Todo lo demás, escúcheme bien por favor, todo lo demás tiene que parecerse a como lo ama Jesús con respecto al amor del Padre. Entonces, ahí viene la pregunta. Eso se llama un amor ordenado, lo otro es desordenado. ¿Usted ama de forma ordenada? La pregunta, ¿usted entonces ama de forma ordenada? Un ejemplo sencillo, usted es esposo o esposa y usted ama a sus hijos por encima de Dios. Dirán, la mamá sí, claro que sí, van a decir que sí, pero no deberían hacerlo, los papás también. ¿Por qué? Porque si usted ama a su hijo, si usted ama a su hija, si usted ama a su esposa, pues usted la va a llevar hacia Jesús, pero de una forma amorosa, caritativa, tolerante. O sea, que se note que usted verdaderamente, usted se parece a Jesús, un hombre tolerante, amoroso, caritativo, comprensivo, y no tratar todo el mundo las patadas. ¿Eso qué es? No, tratar a la gente como se lo merece, tolerante, servicial, comprensivo, generoso, amoroso, mostrar el amor de Dios y no un amor permisivo, que hoy en día, por eso que pena la palabra, estamos tan jodidos por ese supuestamente amor permisivo que no es amor, que simplemente es un engaño de Satanás, porque no es amor. Que mi hijo vive en adulterio y viene a vivir conmigo, no, usted no lo puede permitir. Que mi hijo es homosexual y viene a vivir conmigo, no lo puede permitir. Él puede vivir solo, ella puede vivir sola, sí, pero sin la unión, hermano. Que usted se va de visita a donde un hijo que vive en adulterio, no, hermano, no lo haga, porque está ofendiendo a Dios. Que se va de visita a un hijo suyo que es homosexual, no lo haga, ofende a Dios, no lo haga. Que usted sabe que su hijo toma alcohol y se emborracha y vive en su casa, póngale límites, hermano. Consume droga, póngale límites, párese en la raya. Porque ese es el amor que Dios le exige a usted. Usted no puede amar más a sus hijos, más a su esposa que por encima de Dios. No lo puede hacer. No lo puede hacer porque entonces usted no se está pareciendo a Jesús. Es decir, no es tanto, no es digno de mí, no es tanto, sino simplemente no es igual a mí. Lo hata shebach, no es igual a mí, no es igual a mí, no es igual a mí. Dice Jesús. Dice nuestro Señor. ¿Quién es igual a Jesús? María. María Santísima es igual a Jesús. Así usted, algunos la odian, que María, que siempre con María. Soy mariólogo, hermano. Y me encanta el tema de la mariología, me gusta. Porque la mariología es un misterio.
La Mariología es un total misterio. Mucho se habla de María, pero en realidad no se dice nada. Estoy de acuerdo con la frase de San Bernardo, de María nunquam satis. Mucho se dice de María, se habla de María, que yo no sé qué, que una cosa y que otra y que el rosario, pero en realidad uno no sabe nada. Uno es un ignorante ante el gran misterio de la Virgencita María. Uno es un ignorante, hermano, ante el misterio, la gran sublimidad que es María Santísima. Uno es un ignorante. Uno es un ignorante. Que ella nos proteja, que ella nos cubra con su manto maternal de amor dentro de su inmaculado corazón y nos permita seguir nos permita y nos enseña a parecernos a Jesús, porque es que lo que Jesús quiere es que usted sea idéntico a Él. Ahí lo está diciendo el texto en arameo, lo Sheva, que usted sea idéntico a Jesús, que usted todo lo ame de forma ordenada, no desordenada, que usted no ponga nada por encima de Dios, no lo ponga, porque se perjudica a usted y perjudica a los demás. Y sepa amar, porque si usted no sabe amar, se perjudica a usted y puede irse para el infierno. Y no es porque uno lo quiera mandar para el infierno, no, es que ustedes y yo nos ganamos el infierno, hermano, cuando usted no hace la voluntad de Dios y cuando usted no ama de forma ordenada. Si usted pone a sus hijos por encima de Dios, gravísimo. Si usted pone a su esposa por encima de Dios, gravísimo. Ámelo de forma ordenada y preocúpese por sus hijos, por su esposa, para que consigan entrar en el reino de los cielos, para que consigan alcanzar la vida eterna que promete Jesús. Por eso los escritos pseudoapostólicos hablan de la promesa de Dios, no tanto como la promesa, sino cómo yo voy a alcanzar eso. Como dice yo en griego, soteros, perdón. ¿Cómo yo voy a alcanzar la promesa? ¿Cómo yo le voy a alcanzar la salvación? A ver, ¿cómo yo lo voy a alcanzar? Pues pareciendo y ser idéntico a Jesús, no hay más. ¿Y cómo lo logra usted? A través de María Santísima. Ahí si usted dirá, qué mentira, que me rasgo las vestiduras, que yo no sé qué, que me boto al piso, que vea, que me calveo y todo. No, pues calvéese así como yo vea. Botes al piso como quiera. Haga lo que quiera, pero la única forma que usted tiene para ser idéntico a Jesús es María. No hay más. Así vuelvo y digo, si quiere prenda candela y eche en la candela. ¿Qué más? Y cuando esté allá, en medio de la candela, va a decir, oiga, sí, cuando ya esté en el juicio de Dios, ya usted verá qué es lo que hace. Entonces, y no se come el cuento esa, mire, la iglesia pone indulgencias es para que usted salve su alma, como dicen también los escritos pseudocatólicos, pero es que esas indulgencias no es como decía Lutero, no es como decía Lutero y esparció sus errores, no, es un engaño de Satanás y esas cosas. No, la iglesia ponía indulgencias era para poder ayudar a la gente que tenía, para poder también solventar las otras personas. La iglesia católica es la institución primero, más antigua prácticamente de todo el mundo, y segundo, con mayores instituciones de caridad en el mundo, entonces, no hay que deje cuento, las indulgencias son hechas para que su alma se salve, para que usted a través de ciertos ejercicios espirituales logre la salvación. Pida por el Papa Francisco, el actual pontífice, tiene una grave tarea, tiene muchos enemigos también, tiene muchas cosas, en fin, bueno, ya por cuestión del tiempo se me está acabando. Dios los bendiga, María Santísima les acompañe. Ame de forma ordenada, de lo contrario no es amor. ¿Oyó? Escúcheme bien lo que estoy viendo a través de la Virgencita María y San José. Ame de forma ordenada. Si usted no ama de forma ordenada, no es amor. No es amor. Siempre usted tiene que amar de acuerdo a los mandamientos que Dios le ha puesto. Siempre. Y a partir de ahí, usted ya sabe si ama de forma ordenada o no. Porque si usted pone algo por encima de Dios, no es amor. Téngalo por seguro. Si usted pone por algo encima de Dios, no es amor, amigo, y se puede estar ir ganando el infierno. Dios lo bendiga. Hoy, indispensable, Santo Eucaristía, Santo Rosario, visita al Santísimo, horas de caridad y confesión. Que la Virgencita María, ella nos ayude, nos cura con su manto maternal de amor y nos lleve dentro de su inmaculado corazón. No hay más que decir. María Reina de la Paz ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Que esté muy bien. Dios los bendiga. Feliz día.